Soror, Encuentro Feminista. Y nuestro castigo es la violencia que ya ves. Bienvenidos y bienvenidas a tu programa Soror Encuentro Feminista, que se transmite los jueves a las 7 de la noche por esta estación www.radiouta.com y los domingos a las 11 de la mañana en punto también por www.radiouta.com. Recuerden que a partir de las 11 de la mañana ya se encuentra en transmisión en el canal de YouTube Soror Encuentro Feminista el video, donde ustedes pueden darnos un like y dejarnos algún comentario. Los comentarios que ustedes nos dejan son de suma importancia porque de ahí pues planeamos la agenda, es decir, atraemos temas de importancia para ustedes, de relevancia para nosotras, para todos y todas. En esta ocasión nos acompaña Imelda Marrufo Nava. Hola Imelda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Tony? Pues muy contenta de estar aquí. Estoy acá con su programa y de compartir con ustedes un ratito, con todo gusto. Pues muchas gracias. El honor es para nosotras tenerte en estos días que son días de asueto. Que bueno, tú no paras de trabajar por lo que sabemos, pero bueno, siempre la convivencia con la familia nos demanda, ¿no? Y te haces mil, te multiplicas un poquito más. También en estos días tan difíciles en el acontecer diario para nosotras las mujeres, este acontecer pintado de violencia, este acontecer pintado de muerte, de desapariciones, de daños. Justo yo me encuentro en la ciudad y esta tarde es una tarde bastante intensa porque están manifestándose las familias, las madres, los padres, en diferentes puntos de la ciudad a la vez, hoy, en diferentes puntos de la ciudad por la desaparición de sus hijas. Dos chicas desaparecidas en estas horas, una de ellas ayer, pero en estas horas, en diferentes puntos de la ciudad, ¿no? Es gravísimo, pues, las familias, las madres están tomando las calles, por supuesto que se altera la vialidad, y pues por supuesto que hay afectaciones porque es la hora de regreso de los trabajos, de las escuelas, de las actividades. Pero pues, ¿qué más hacer, no? ¿Qué más? Tenemos que quitar dejarnos de esta situación. Queremos una vida libre de violencia. Queremos ejercer nuestro derecho a esta vida, a vivir una vida libre de violencia. Y es por eso que es tan importante escucharte y tenerte acá con nosotras y nosotros, Imelda Marrufo. Pues les saludo con mucho gusto, en la voz les saluda Toica, en la producción técnica Carla Arredondo y con el acompañamiento también del productor Paris Paredes. Imelda, ¿cómo estás? ¿Dónde te encuentras en estos momentos? Tú tu trabajo te hace ir a diferentes puntos del país, igual y del mundo. ¿Dónde te encuentras ahora? Bueno, pues estoy en la ciudad de Chihuahua. En realidad, pues queda relativamente cerca de Ciudad Juárez, pero para las distancias de este estado, que quienes conocen saben que es más grande, pues estamos como a unas 4 horas por trayecto por tierra a Ciudad Juárez. Y bueno, voy a estar en algunos otros municipios, en actividades familiares, pero también aprovechando algunas cosas de trabajo. Pues bien, a disfrutar también en la medida de lo posible a la familia. Pues suena tan interesante lo que vamos a platicar esta tarde, algo a este programa al que has titulado Acceso a la Justicia para las Mujeres, instancias especializadas y acciones y retos pendientes. Pero antes de entrar de lleno, Imelda, te quiero presentar a nuestro público. Tú traes una muy larga trayectoria que yo no, acortaré por cuestiones de facilidad, de facilitarme las cosas, ¿verdad? Pero sí quiero comentar lo siguiente. Tú, como lo comentas, eres originaria de Ciudad Juárez, eres una abogada, defensora de derechos humanos de las mujeres, una
jurista, feminista y activista, como se te reconoce en Chihuahua, en Ciudad Juárez, en México y en muchas partes del mundo. Tienes una trayectoria de más de 25 años en la defensa de los derechos de las mujeres. Eres coordinadora general de la Red de Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, esta asociación civil, que es una organización que es referente en el acompañamiento a víctimas de desaparición, feminicidio y trata. Ha sido parte del conjunto de defensoras que en el 2012 presentaron la queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por violencia contra las mujeres y las niñas en 2009. En este año 2009, ustedes la presentaron en el 2002 y en el 2009 se emitió la sentencia conocida como Campo Algodonero por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También eres representante y coadyuvante en investigaciones por casos de feminicidio, tentativa de feminicidio, trata, desapariciones, entre otros. Te has especializado en el litigio estratégico. Pues puedo seguir y quisiera seguir, pero bueno, retomamos la charla y te quiero, la inquietud es que nos platiques cómo se te ha dado desarrollarte en esta área del litigio estratégico, en esta área de la defensa de los derechos de las mujeres y las niñas, en esta área del acompañamiento. ¿Cómo se te ha dado? ¿Cómo a ti se te ha dado, Imelda? Y además viviendo en Ciudad Juárez, ¿no? Claro. Bueno, mira, Toika, pues te diría que no puedo dejar de hablar de cómo se da este proceso mío en la que me voy involucrando, pues en todas estas situaciones, acciones y quehaceres que van marcando mi vida vocacional. Digo vocacional, porque quienes vamos asumiendo una conciencia, y yo digo una identidad también, desde el asumirnos como feministas, y en mi caso como defensoras de derechos humanos, pues no me puedo apartar de mi contexto en el que vivo o en el que he vivido durante todos los años de mi vida personal, ¿verdad? Y ese contexto, Toika, pues me marca claramente desde mi vida como preparatoriana, en un espacio, en una zona, pues es una preparatoria popular, ¿verdad? Muy interesante también por su trabajo político, pero también te diría que durante los años de mi vida, ciertamente las violencias contra las niñas, contra las mujeres jóvenes, pues van marcando también mi vida, pues porque yo era una estudiante universitaria cuando han estado las notas de prensa o de televisión y han hecho referencia a el asesinato de mujeres jóvenes, siendo yo una joven, ¿no? Entonces creo que ese contexto, además de un contexto también de empobrecimiento de la mitad de la ciudad en Juárez, en toda esa época de mi vida universitaria, pues también te marca mucho un tema de desigualdad social, ¿no? Y bueno, pues en el proceso me voy encontrando pues con otras personas, algunas maestras o maestros o personas que están también en el mundo de la defensa de los derechos humanos, que así lo entiendo yo, y con el poco paso del tiempo por allá antes del 2000, te diría, pues ya tenía yo más clara el interés de poder aprender, ¿no? Como construir con otras. En aquella época, hacia el 99, conozco varias colegas y amigas feministas de la Ciudad de México. Pues me voy encontrando en varios espacios. Tuve la oportunidad pues por diversas actividades de mi activismo juvenil, viajar a la Ciudad de México para actividades, eventos y demás, y ahí me voy encontrando te digo, con otras, y les digo al público, ¿no? Con otras feministas
que a la fecha pues he construido una relación de una amistad. Entonces, ese proceso que te nombro y que les comento de manera pues personal, vinculado mucho con mi contexto de la ciudad, pues va generando todo un quehacer, de mucho activismo. Debo recordarte y recordarles que después del 2000 hubo un activismo muy fuerte en Juárez, en Chihuahua y en el país. Ustedes recordarán pues acciones de solidaridad a nivel México, con lo que muy al principio se llevó a llamar las muertas de Juárez, ¿no? A las que nosotras nunca, pues bueno, en mi caso de mis compañeras y yo, pues no las identificábamos como las muertas, sino como asesinadas, aunque hacia afuera, para las personas que no vivían en Juárez, así les nombraban, ¿verdad? Entonces, ese proceso se da así, se me va dando así, ¿no? Y te diría, en mi caso, pues construyendo mucho vínculos y acompañamiento, tuve esa posibilidad de poder construir y viajar fuera de la ciudad, eh, también por un tema pues de trabajar en esos procesos. Y lo digo como un privilegio, no porque tuviera la posibilidad de viajar a diestra y siniestra, ¿no? O sea, es decir, así como si fuera tan fácil, para viajar de Juárez hasta la Ciudad de México es costoso, pero durante ese proceso, pues bueno, permití y me permitieron participar en varios espacios que lo hicieron posible. Entonces eso pues va dando un contexto muy claro, ¿verdad? De participación y de construcción feminista con muchas otras compañeras. Eso es un poco como a grosso modo. Sí, Melda, muchas gracias. Si puedes también hablarnos un poquito más fuerte, te lo agradecería. A veces tenemos un delay leve, ¿no? En cuestión técnica. Fíjate que, por supuesto que sabemos, las feministas sabemos que esto es una posición, ser feminista es una posición política, es una filosofía, es una responsabilidad y un compromiso. Pero me gustaría que en primer momento nos compartieras, porque lo sabemos, el costo político que tiene hablar de muertas o de asesinadas de Juárez. ¿Lo puedes ampliar esto para nuestro público? Claro, pues porque, mira, debo decirte que desde cuando digo desde fuera me refiero a cuando hay pues eso, una vida, un proceso que se construye afuera de los territorios locales de quienes hacemos un activismo político en los espacios locales. Y en el caso nuestro, te diría, por ejemplo, que durante muchos años atrás, recordaremos que, pues bueno, que se dio esta solidaridad de la que yo hablo. Sin embargo, en libros, en publicaciones, en entrevistas que se les hacían a servidoras públicas, lo recuerdo muy bien, quizá como tú, ¿verdad? La primera directora o titular del Instituto Nacional de las Mujeres después del 2000, Patricia, me parece, Espinosa, se Sí, llamaba, y pues sí, durante ese contexto ella hablaba también de las muertas de Juárez, ¿no? En las entrevistas que se les hacía, pero también varias compañeras, pues, de la Ciudad de México tendían mucho a llamar eso, y la verdad, nosotras, pues, siempre nos incomodó a las de Juárez, nos incomodó eso, porque no se morían así por sí solas, ¿no? Las sí. asesinaban. Y me parece que ese tema de que nos incomodara a las que estábamos o hemos estado en este proceso político de visibilizar efectivamente lo que en los 2000, Toica, en los 2000 todavía no teníamos claro el concepto de feminicidio, ¿verdad? Así es. Es, Así es. no lo teníamos claro, yo estoy hablando recordando un poco esa parte, sino fue a partir, no sé si ustedes recordarán, de una publicación muy interesante de debate feminista que se llamó Las Violencias, en las que publica Marcela Lagarde, Julia Monarres, ¿no? Yo lo recuerdo bien ese libro porque estamos en un encuentro en el aniversario del PUEG, después de esa fecha, del Uh-huh. PUEG Sí,
y había un evento muy grande, había muchos libros, información, un foro, y fui, o sea, decidí ir. Entonces, todo en ese proceso, ¿no? Ustedes recordarán que estaba este tema de la conceptualización del feminicidio, ¿no? Y Marcela estaba recién, pues eso, como nombrando a algunas investigadoras de Estados Unidos, Diane Russell, ¿ah? Y Caput, luego ella la retomaría para su concepto como feminicidio, pero fue el proceso de Juárez, ya ella lo recordaría por allá en el 2011, en el encuentro feminista nacional que se llevó a cabo en Zacatecas. Para las que fuimos lo tenemos muy clarito, y ella hacía este recuento, ¿no? Cómo el proceso de Juárez pues fue ayudando mucho para poder entender estos nuevos conceptos. Entonces, por eso no me quiero extender mucho porque de repente esa pregunta que tú haces realmente da como para recordar todo el tema de conceptos, ¿cierto? Pero sí te diría, a partir de la pregunta que haces sobre las muertas y asesinadas, yo después voy jalando estos otros hilos para decirte qué tan importante era entenderlo, porque después es lo que pocos años después, entenderíamos, Toika, como un concepto de feminicidio que iniciaría más con un concepto más antropológico y sociológico, y después del 2000, en el que se empieza a discutir la posible tipificación del feminicidio a partir de las recomendaciones de la CEDAW, ¿no? Y de alguna investigación que hizo interesante la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas, después se empezaría a revisar la posible tipificación del feminicidio como delito. Si te fijas, entonces yo estoy como diciéndote por qué es tan importante esa parte histórica que comento, porque entonces hoy tenemos hasta, no solo hablamos de homicidios dolosos, ¿cierto? Contra mujeres, sino hoy hablamos de un Así tipo es. penal. Entonces, si te fijas, por qué era tan importante distinguir entre las muertas y las mujeres asesinadas, ¿no? Pues eso es lo que te puedo Así es. contar. Es importantísimo, como bien lo señalas, y ha sido un tejer fino de conceptos, de construcciones sociológicas, antropológicas, del ideario, del imaginario colectivo, porque para la exigencia de la justicia, para llegar a la exigibilidad de la justicia, porque ahí se van los conceptos, ¿no? Se van dando traspiés, se van resbalando, el piso se vuelve resbaloso y entonces cambia la concepción del fenómeno, ¿no? Del Claro. fenómeno violento, que no es así. Y bueno, y tampoco es que sea accidental o incidental, ¿no? Lo sabemos. Por eso es importante colocar muy marcados los acentos, como este tema, ¿no? No es lo mismo decir muertas, conceptualizarlo que asesinadas. Incluso a mí los jóvenes caí así en la cuenta hace unos años, porque además se le nombra como es un asesinato del Estado, el Estado es responsable. Y tú nos lo vas a explicar bien clarito en esto, porque para allá vamos. Pero antes, fíjate, recapitulando un poco y jalando de la historia y de la importancia que ha tenido la... todas las circunstancias que se dieron en campo algodonero, la recomendación que se hace de que se hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al respecto de campo algodonero y cómo ha marcado, ¿no? En esos momentos marcó y marca el futuro de, de esta exigencia por la justicia. Primero, de visibilizar el fenómeno violento y después para construir el derecho a una vida libre de violencia, para retomarlo, para exigirlo. ¿Qué ha significado campo algodonero para ti? ¿Qué ha significado esta lucha? Este fenómeno, describirlo, elaborarlo, exigir la atención hacia ello. Claro, mira, de campo algodonero de lo que te puedo comentar es, se da en un proceso bien, pues muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Yo digo todavía de un proceso poco elaborado conceptualmente, ¿eh? O sea, estoy hablándote del 2001, del 2002. Y en el caso de Ciudad Juárez,
me recuerdo perfecto porque además por ahí hice un amicus curiae por el 2009 para la Corte Interamericana, y ahí trataba un poquito de relatar cómo varias organizaciones y mujeres defensoras, algunas asumidas feministas, otras no, Toica. Pero bueno, decidimos presentar una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a partir de la visita que puede ser que tú recuerdes de Marta Altolaguirre Larrondo a Sí. México, a partir de un movimiento en el que debo reconocer participa Patricia Olamendi como subsecretaria de Derechos Humanos de Relaciones Exteriores, porque ella es la que solicita la visita oficial, ¿no? Es parte de un protocolo jurídico, pues, de los países, hacer una invitación cuando se trata de visitas oficiales. Varias feministas, ¿no? Que conocí en aquella época, en la Ciudad de México, por cierto, pues con ella se define hacer una invitación a esta relatora, que es la relatora de la Comisión Interamericana para los Asuntos de las Mujeres y los Derechos de las Mujeres, y es a partir de ahí que se le solicita visitar México y pues eso, conocer también y visitar Ciudad Juárez. Entonces, ese proceso que te estoy narrando, no sé si tú lo recordarás. Dime. Imelda, Pues, es que te quiero pedir dime. que para el público nos relates un poco cuál era la situación en Campo Algodonero, para que Ok, la reconozca el... perfecto. Me parece muy bien que me ayudes a recordar. Miren, eh, estamos hablando pues de un contexto después de los años 90. Juárez se da en un contexto pues principalmente de un contexto de la industria maquiladora de exportación, ¿no? En la que empieza a contratar mucha mano de obra femenina principalmente, y durante esos años, digamos los 90, 2000, empiezan a aparecer, ¿verdad? A ocurrir asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, en algunos lugares muy específicos, en una zona conocida como Lomas de Poleo, en otra zona conocida como la zona de Cristo Negro, se habían localizado pues restos de mujeres en rastreos de las madres. Por otra parte, también mencionar que había un contexto de mucha desigualdad. Mira, yo les puedo comentar que en aquella época, estoy hablándote después de los 90, en las maquiladoras a las mujeres se les pedían mostrar la toalla sanitaria, Toica, para ¿Sí? dar cuenta de que no estuvieran embarazadas, porque si estaban embarazadas, pues se les despidía de su trabajo. También decirte, por ejemplo, que pues si tú tenías algún tatuaje, por más mínimo que fuera, pues ibas para afuera. Entonces, todo este contexto que te estoy diciendo, que sí tiene mucha concatenación, te estoy hablando de un contexto, si bien es cierto, estructural en términos de cómo se desarrolla la frontera norte de México, pero también de desigualdades muy particulares para las mujeres que van generando eso, ¿no? Hasta el momento de asesinatos de mujeres. Durante esos años también les comento a ustedes un poquito de historia, ¿no? Pues había muchas hipótesis sobre quienes cometían esos asesinatos, ¿no? Por las zonas, en los lugares donde eran tiradas, y realmente se manejó diversas líneas, digamos, de investigación que ahora les llamamos, las entendemos así, pero pues eran varias hipótesis, ¿no? Que si transportistas, choferes, que si un egipcio que vivía en Juárez, ¿no? El Sharif, y otras más, que si una banda, ¿no? Los toltecas, una serie de bandas, entonces se manejaron muchas hipótesis, ¿bien? Sin embargo, lo cierto es que estaban ocurriendo las desapariciones, que continúan, pero estoy hablando de un tema histórico, y los restos de mujeres ya localizadas sin vida. Eso fue alrededor de los 2000. En el 2001 hay un parteaguas bien interesante, y ahí es la pregunta que tú me haces, ¿no? En la que me detengo justamente para puntualizar, porque efectivamente yo a veces puedo contar las cosas como si todo mundo supiéramos, y no es así. Es muy importante que tu público y el público que
ve el programa, la verdad es que le pueda pasar un poquito por el interés estos temas y entonces entrar a profundizar un poco más con toda la información que ustedes también dan cada vez que el programa está para que lo veamos, pues pueden ustedes profundizar con más información. Pero yo les diría esto, ¿verdad? En el 2001, en la historia de Juárez, hay un parteaguas sumamente importante, porque en un sitio, solo sitio, se localizan, en una sola zona de Juárez, se localizan 8 cuerpos de mujeres, ¿ya? 7 muy cerquita o todos casi juntos y uno un poco más retirado de mujeres en un lugar, ¿verdad? Que en el pasado había sido un campo de algodón. ¿Por qué campo de algodón? Porque recordemos que la gente del sur viajaba al norte y trabajaba en los campos de algodón, en los cultivos de tierra, del chile, del algodón, y pues la zona de Juárez y del Valle de Juárez era un cultivo, era una zona de cultivo para las personas de la migración, ¿verdad? En ese sitio, muy enfrente de digamos, de unas instalaciones pues de la industria maquiladora de exportación, se localizan estos restos de mujeres, estos cuerpos de mujeres en una zanja que está ahí. Ya no había un campo de algodón tal cual, pero sí como un espacio, un terreno muy grande, ¿eh? En donde los días 6 y 7 de noviembre del 2001 se localizan estos cuerpos de mujeres, y eso es lo que yo digo que es un parteaguas, ¿verdad? Porque se localizan todos juntos y porque de manera inmediata, como parte de una respuesta ante los reclamos y las exigencias, pues las autoridades empiezan a, sin mucha investigación, pues a presentarnos a los poquitos 2 o 3 días los perpetradores de tales hechos, ¿verdad? De los asesinatos de mujeres. Les estoy diciendo que todavía, si ustedes revisan en el 2001, las notas de prensa no van a encontrar ustedes que se diga feminicidio de mujeres. ¿Ah? Pero bueno, pues yo me detengo y les digo, eso fue lo que ocurrió, 2001, pero ya venía todo este continuum de asesinatos. ¿Cuáles asesinatos? Pues los de Lomas de Poleo, los de Cristo Negro y otras mujeres asesinadas en algunas partes diversas. Eso es lo que constituye, digamos, un fenómeno social, ¿no? Eso es lo que constituye el fenómeno social y lo que nos da este parteaguas del que comento. Por aquí luego tengo un video muy cortito que hicimos sobre nada más este caso, Toika, y con mucho gusto les pasaré el link. Por si fuera de su interés, es como un resumen, pues. Claro. Pero bueno, vale la pena contar que ya para los siguientes meses de noviembre, es que empezamos pues a organizarnos feministas de varios espacios del país, ¿verdad? Y se hace un llamado, decir, bueno, ¿qué necesitamos hacer? Pues en el caso de Juárez lo que decidimos es pues generar una mayor presión. Hicimos un trabajo de una consulta ciudadana pues eso, para preguntar a la comunidad qué acciones tendríamos que hacer. Y fíjate que lo que ocurrió es que en la consulta que hicimos, que fueron una consulta muy sencilla, pero muy ardua, porque consultamos a 18,000 personas de la ciudad y algunas de la ciudad de Chihuahua, y pues hablaban de que teníamos que viniera, digamos, presencias internacionales, organismos internacionales. La gente todavía en ese tiempo no sabía qué organismos de manera específica, ¿eh? Hace 22 años atrás no te conocías a todo el sistema interamericano. Sí. Pero sí había esta idea de que habría que mandarlos llamar, ¿vale? Por eso es que, digamos, con la organización Solidaridad e Interés pues, nacional, varias feministas que yo reconozco fueron muy importantes. Ahora sí, caigo en el punto, para solicitar de manera específica que viniera la relatora, ¿no? De la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? Marta Altolaguirre, que es la relatora, o era la relatora de los derechos de las mujeres, para hacer una visita e indagar, ¿verdad?, qué es lo que estaba ocurriendo, preguntarle al Estado mexicano y, por supuesto, hacer una investigación, pues, de esos hechos, ¿va? Ese es un poco lo que yo decía entre renglones, pero ahorita que me pides narrarlo, ¿verdad?, para que se entienda.
pues este es lo que nos lleva al punto de lo que generaría entonces esta visita de Marta Tolaguirre, generaría que nosotras interpusiéramos en Ciudad Juárez pues una denuncia, ¿no? Un reporte civil, que técnicamente así se llamaba, en aquel tiempo estábamos aprendiendo cómo se llamaba, y la interposición de quejas específicas de madres y familiares de víctimas de manera individual. Entonces se interpone un reporte civil, que es esta figura. ¿Cómo fue que lo aprendimos? Pues porque Avia Limachet, que además era la oficial de programas que murió hace pocos meses atrás, dicho sea de paso, ella murió hace poquito. Ella era la oficial de programas de la Comisión Interamericana y acompañaba a la relatora, y entonces nos explica, Toika, cómo teníamos que hacer el procedimiento, ¿verdad? Y nos dice que era esta la figura, que era el reporte, y que además había quejas que se podían presentar en lo individual. El reporte se presenta de manera articulada como organizaciones o grupos en lo colectivo, y las quejas de manera individual, pero se menciona en las quejas que presenta un reporte. No sé si me explico. Entonces, Sí. así es como en el marzo del 2002 presentamos un reporte civil, un grupo de organizaciones que la verdad es que no teníamos como un nombre oficial. Éramos de varios espacios, en lo individual y colectivo, ¿no? Que estábamos haciendo esas actividades. Se presenta, lo ingresan también con las quejas, y este reporte, que además a mí me tocó trabajar mucho en esta consulta y luego participar en una parte de la sistematización. Fue una consulta que pusimos en los Super S, en los puentes internacionales, con papeletas. O sea, no creas que era ahora el Google Drops, ¿no? Todas estas tecnologías que hoy tenemos, no, era váyase usted a todos los lugares. Y yo salía a todos los lugares en mi autito prestado que tenía, pues para levantar estas papeletitas y llegar con los marcadores y repartir las papeletas, ¿no? Como tipo consulta tal cual. Eso fue el proceso que nos lleva a sistematizar la información y que le da cierta fuerza política a la solicitud que se presenta en marzo, el 6 de marzo del 2002, ¿verdad? A sugerencia de todas estas personas que acabo de citar. ¿Y qué ocurre con eso? Pues que en el 2005 hay una reunión importante en la Ciudad de México en la que se anuncia, ¿verdad?, que la Comisión Interamericana ha decidido turnar como caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Y dicho sea de paso, empiezan a participar varias personas a nivel también jurídico que tenían experiencia en ciertos campos, en el litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Allí en ese tiempo estaba la Asociación Nacional de Abogados Democráticos. Quien conocía en aquel tiempo era David, me recuerdo bien, y varios actores, ¿no?, que se van sumando en el proceso, después con otros nombres de organizaciones, pero bueno, pues es lo que lleva a que en el 2009, ¿no?, por ahí del 15 de noviembre, 16 de noviembre, se publica la sentencia conocida como, nosotros le decimos Campo Algodonero, pero es González y otras contra México, o conocida como Campo Algodonero. Y a partir de esa fecha, pues, establece la sentencia una serie de resoluciones obligatorias para México, ¿verdad? Como país, como Estado. No solamente para Ciudad Juárez, sino para las autoridades de los diversos niveles de gobierno. Pues eso. Y además esa sentencia tiene repercusiones también desde el punto de vista jurídico, en términos de lo que les mandata a los tribunales o poderes judiciales, ¿verdad? Tiene implicaciones para el legislativo, Toika, porque por supuesto que es el legislativo, el poder legislativo, el que inicia, pues, dando seguimiento a esta sentencia en un proceso de organización y rendición de cuentas. Le tocó, me parece, a Terin Chaustegui en aquella época ella era digamos, diputada legisladora, presidenta de la Comisión de Feminicidio, y a ella le toca como hacer este proceso después de publicada la sentencia de la Corte. Y bueno, yo lo vivo así como te lo estoy narrando,
desde ese proceso, ¿no? Estoy diciendo, pues son 22 años, ¿no? Desde que tenía yo 22, sí. 22 años menos, 23 años menos, entonces pues desde ahí me toca de todo el proceso y por proceso histórico de estar muy cerca, y sobre todo después de dictada la sentencia, de darle seguimiento ya en la parte local, en el tema de Chihuahua, y sobre todo de dialogar mucho con colegas de otros estados, que publicada la sentencia, muchas compañeras, ¿verdad? Sobre todo, Toika, en el país, tú lo recordarás tú misma, o sea, empezaron a revisar esta parte de entender cómo una sentencia no era solamente para una entidad o para una ciudad, y buscar cómo se implementaba la sentencia en otras entidades del país. No sé si tú quieras eso como en el diálogo conmigo, pero o si lo recuerdes o Sí, cómo te sí. suena. Claro, ha sido un hito, ¿no? En el ámbito legislativo, en el ámbito jurídico, en el ámbito social y de la participación. Quiero comentar aquí algo y preguntarte por qué es como una constante que se escucha sobre todo cuando están presentes las marchas, por ejemplo, del 8 de marzo. Fíjate, yo te quiero preguntar y te quiero pedir que comentes de la importancia haciendo como el inciso A, ¿no? Y luego voy al B y luego al C. Entonces, el inciso A es la importancia de la participación de las mujeres comprometidas, las feministas y las que no se reconocen como feministas ni lo quieren hacer. Tú lo has señalado en tu intervención en varias veces y como que rescatemos la importancia, cómo aprendieron, cómo aprendemos, cómo se aprende, ¿no? Y por otras mujeres. Pero háblanos de esto, Imelda. Sí, esta parte que me preguntas me gusta y te lo agradezco, porque así vamos aprendiendo unas de otras, y me encanta porque hoy en día pues hay otros procesos y liderazgos y participaciones, y vamos aprendiendo así. O sea, yo les he narrado que hace más de 20 años pues no sabíamos lo que hoy sabemos, ¿no? Y han sido un proceso de más de 2 décadas, y 2 décadas de que vamos preguntando entre nosotras, y pienso que también algo que hemos hecho bien es tratar de eso, de, de no, pues eso, de no quitarnos valor cuando desconocemos información, ¿verdad? De no quitarnos valor y capacidades Y no dejar de hacerlo. Y no dejar de hacerlo porque no somos especialistas en ese asunto, ¿no? Sino más bien la experiencia es cómo lo vamos construyendo, y que cada quien va aportando un saber, una capacidad, ¿no? Que podemos ir articulando, y que me parece que y otras luchas diversas, digo yo, de instituciones incluso que hoy tenemos, que puede ser que al ratito te pueda comentar algo, y que como tú me decías, a lo mejor no nos alcanza todo el tiempo, pero a mí me gustaría luego eso, o sea, conversar cómo vamos construyendo o sea, estas es tú, yo, otras muchas más, ¿no? Que después fuimos construyendo procesos hasta de creación de nuevas institucionalidades, Toika. O sea, no fue así como de varita mágica, sino aprendimos, y se los quiero decir, aprendimos incluso cómo nombrar instituciones, muchos temas a nivel de derechos humanos, pero que además, debo decirles, no todas las compañeras que andábamos en eso éramos abogadas o somos, ni tiene que ser un tema de una constante para que eso se dé, ¿no? Me explico. Entonces, bueno, pues yo creo que también quiero motivar, aprovechando esa pregunta, eso, para que en realidad identifiquemos entre nosotras nuestras capacidades, y con esas capacidades podemos construir como muchas cosas más, a pesar de que lo que tengamos enfrente sea algo sumamente complicado y complejo. A pesar de eso, en realidad nos vamos a dar cuenta que a lo largo de poco tiempo sí podíamos, ¿no? Irrumpir, cuestionar, confrontar y construir. Sí, sobre todo escuchar, ¿no? Escucharnos y acompañarnos
y crecer e ir tras aquello, tras lo que hace falta. Hace un tiempo estuvieron por acá en el programa las chicas del bloque negro, las feministas, ellas se reconocen y se autodenominan feministas del bloque negro. Fíjate que ellas, yo pude percibir una gran cohesión, ¿no? Y lo manifestaron en la charla para el público, pero hacen una demanda, nos hacían una demanda muy sentida, que es que se centraliza. Aparentemente se centralizan las actividades, la lucha feminista, el espíritu en el país, en la Ciudad de México. Y bueno, hoy con esta charla, platicándolo tú de aquí en corto, pues vemos que no, también hemos recibido y seguimos recibiendo lecciones, aprendemos entre nosotras. Ustedes, digamos, al norte, han marcado tan al norte y también aprendiendo como me atrevo a decirte, de cero, ¿no? De cero casi. Y como lo has dicho, no todas éramos abogadas o estábamos vinculadas a esta área del conocimiento, pero hemos aprendido. Lo que ustedes han hecho en el norte, en Chihuahua, en Ciudad Juárez, ha sido la gran lección para aprender y para retomarla y para apropiarla del ejercicio, ¿no? De la exigencia, de la justicia. Y fíjate que a mí me gustaría también que hablaras de algo, un poquito, Imelda, de las recomendaciones que llegan después con esta sentencia, la sentencia González y Radilla, la sentencia de Campo Algodonero, las recomendaciones al Estado mexicano. Sí, gracias, gracias. Mira, yo hice, ahorita no me da para este programa, pero hice una línea de tiempo para otro tema, para un documento que me pidieron trabajar. Hice una línea de tiempo como de varias sentencias, ¿no? De las sentencias internacionales. Y fíjate que un poco lo que trataba de identificar en esta línea de tiempo era lo que tenían en común. Y, por ejemplo, lo que tienen en común. Y yo estaba hablando, el tema era los contextos de violencia armada en el país, los contextos de conflicto armado, vinculado con Beijing, justamente el año pasado, cuando se estaban cumpliendo, pues ya, varias décadas de Beijing, y teníamos el Foro Generación de Igualdad. Recuérdate que una de las se llama así, ¿verdad? Para el público, una de las ejes o áreas temáticas de Beijing son la situación de las mujeres en contextos de conflictos armados, ¿no? Así es. Entonces, para ese efecto, ¿verdad? Lo que les quiero señalar, aprovechando tu pregunta, es que tenemos varias sentencias en el país, ¿verdad? Una de ellas, pues sí, es esta de Campo Algodonero, pero hay otras sentencias bien importantes que están también vinculadas. Miren, recordemos también, tenemos la sentencia que a lo mejor ustedes poco conocen, pero es la sentencia del caso Alvarado, que es por desaparición forzada de mujeres a manos de los militares, ¿verdad? Que se da por allá en el 2010, ¿no? Tenemos también la sentencia de la Corte Interamericana contra el Estado mexicano por el caso de Atenco. Ahí estamos hablando de temas de tortura sexual en el Estado de México, ¿sí? Y tenemos también otra sentencia muy importante de Inés y Valentina, ¿sí? Que, ¿sí? Bueno, que tiene que ver con las violaciones a los derechos humanos también por parte de militares, incluso violencia sexual a mujeres indígenas, ¿no? Entonces, digamos, y la sentencia Radilla está relacionada con un tema más, no necesariamente de mujeres, ¿no? Pero sí de participación de militares, pues eso, en desapariciones. A mí me tocó tener un diálogo con alguna instancia que hizo una amicus justamente en aquella época que se estaba construyendo este documento. Entonces, digamos, tenemos varias sentencias del país importantes. De las últimas sentencias que tenemos, que no necesariamente tienen como estos ejes en común, pero que sí hay un tema también de discriminación. La más reciente es la de Digna Ochoa, ¿verdad? A nivel internacional. Entonces, bueno, digo, para otro
caso, a lo mejor podemos conversar sobre esta línea de tiempo de las sentencias y las cosas que yo identifico como en común. Claro. Pero creo que decirte cuáles son, pero además de estas sentencias, que para nuestro público, nada más recordarles que estas sentencias de tribunales internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos son obligatorias para México, ¿va? Para México como país, ¿sí? Y que además, bueno, durante varios años se ha buscado también construir un proceso que en México, Toika, no se tenía. ¿A quién le tocan cumplir con las sentencias? Pues bueno, ahí había un diálogo entre que la Secretaría de Relaciones Exteriores decía que la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Gobernación decía que Relaciones Exteriores, y hace unos 12 años atrás estaba esa discusión. Pero además el país, ¿verdad?, no tenía ningún tipo de fondo, Toika no ha tenido ningún tipo de fondo para el cumplimiento de estas sentencias, ¿verdad? Eso, porque además implican reparaciones de daños y también implican realizar investigaciones, entre otras cosas. Entonces, todo este andamiaje, fíjate, este andamiaje que me lleva a tu pregunta, así, ¿verdad? Porque en realidad son temas que tú estás planteando más que preguntas específicas, me lleva más bien a mí a decir, me lleva a mí a decir, fíjate cómo hemos construido, ¿no? O sea, un poco la ruta histórica de cómo hemos construido en el proceso, digo, colectivo, ¿no? De muchas, con la participación de muchas personas, incluyendo de las víctimas directas, familiares de las víctimas, por supuesto, en estos procesos de lucha, porque además quienes han sostenido la posibilidad de continuar en este proceso, sobre todo ante las comisiones interamericanas y la Corte, pues es la posibilidad de que las familias de las víctimas decidan continuar también y que las personas y representantes que acompañan tengan esa capacidad para poder hacerlo. Pero no solamente yo les digo también al público, a las compañeras, a los diversos grupos, o sea, no solamente es un tema jurídico, para que no se lea así. Allí hemos logrado construir nuestro andamiaje en materia de derechos humanos. O sea, gracias a estos procesos hoy en día tenemos más derechos. Derechos sí, que quizá que gracias a estas luchas se han dado. Pero yo quiero dejar muy claro asentado mi postura, ¿verdad? Mi posición. Es que no es solamente por un tema jurídico, es un tema político de construcción de muchas. Y que a cada una le toca y nos toca hacer una parte. Por tanto, aquellas compañeras, compañeros que salen a la protesta en las marchas, clamando, exigiendo, pidiendo justicia y demandando las formas de poderlo hacer, pues también contribuyen a que esto se dé. Porque hay un tema de colocar la exigibilidad, ¿me explico? Y si no colocamos la exigibilidad en el nivel que se requiere, pues me parece a mí que no basta solamente con detectar o jalar esos botones estrictamente jurídicos para que se dé, pero también debo decir, y también eso es mi aprendizaje, el de cada quien es distinto, pero el mío es que tampoco en mi experiencia ha bastado solamente salir a las calles en exigencia, ¿no?, de justicia para que se dé lo que hemos construido, porque también lo que hemos construido, que es este andamiaje, que yo lo diría así, de derechos que pueden ser exigibles, pues se da con las nuevas leyes, marcos jurídicos, y no solamente estos, sino dependencias, instancias e instituciones, ¿ya?, que hemos contribuido mucho a crear, no han nacido solitas, y que me parece que justamente el reto de los temas que yo he estado planteando en los últimos años es, si hemos logrado construir eso, Toika, ¿cuáles son los retos que tenemos? Porque lo que sí sabemos es que no solo hay falta de información, sino que también de repente esas cosas o esos espacios e instituciones que vamos construyendo, pues no generan las acciones o actividades para lo cual fueron construidas. Y bueno, yo digamos, dejo ahí como este tema, este hilote que tú jalaste para que yo llegue también a este punto, ¿no? Para decirte, híjole, es que son procesos muy largos, ¿no? Estamos hablando, nada más conmigo, o sea, sí, estamos hablando de más de 20 años, ¿eh? Pero tú has entrevistado más gente.
Así es, de décadas, ¿no? Son procesos de décadas. Tú iniciaste en esta lucha muy joven y como bien lo señalas, esta lucha del movimiento feminista, de las mujeres feministas, de las mujeres organizadas y de la sociedad organizada, nos ha dado resultados. Hoy tenemos derechos que gozamos todas y todos. Políticas públicas que ya se han instalado y que cuentan con presupuesto además, ¿no? Entonces, y revisión y reglas de operación, etcétera. Entonces, de las que gozamos todas y todos. Y fíjate, hablando un poco de los retos, yo te invito ya en este momento para el siguiente programa, porque ya se nos viene agotando el tiempo, pero pido en unos breves minutos nos puedas hablar de los retos, que nos aceptes el siguiente programa cuando tú pongas fecha, para hablar más abundante sobre los retos, más nutrido el tema, que es un tema que traes aquí en la mano, muy presente. Danos un poco el acercamiento a estos retos pendientes, Imelda. Sí, mira, yo dejaría incluso efectivamente para un siguiente tema, derivado de todo esto de lo que estamos platicando, ¿qué cosas se han generado como política pública o como cosas que hemos logrado y sobre las cuales tenemos que detenernos para poder ver cómo hacia dónde va o dónde estamos paradas en eso que hemos logrado? Y una de las instituciones que se han creado en el país, ustedes lo deben saber, es la política de centros de justicia para las mujeres en México, ¿verdad? Ok. Antes de eso, si me permites, nada más dar un recordatorio rapidísimo de algunos datos ocurridos en el 2022. Nada más decirles que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad para el 2022, en sus datos o en su informe de homicidios dolosos contra mujeres, da cuenta de la comisión de 2.807 asesinatos dolosos a mujeres en el país de enero del año pasado a diciembre. Y, digamos, cerca de 1,000 feminicidios. Yo no me quiero quedar con estos datos como los datos únicos y existentes, pero sí les quiero decir que por lo menos solamente tomando como datos esta referencia, son muchísimos y es alarmante la cifra. Y si vamos haciendo una revisión rapidísima, nos vamos dando cuenta que hay entidades en las que la tasa, o sea, es alta. Yo voy a mencionar, si me permites, así también por el tiempo, algunos aspectos. Por ejemplo, en ese mismo año tenemos de Guanajuato, ¿verdad?, más de 400 mujeres asesinadas, ¿verdad? En Baja California, cerca de 300, 276 es el dato que yo tengo exacto, pero digamos, por ahí va. En el Estado de México, al menos 269, o sea, también digamos pegándole a las 300. Michoacán, 232, Chihuahua, el estado 189, Jalisco, bueno, varios estados que ya no, yo por aquí tengo como algunos datos, pero me parece como importante que se reconozca eso. Derivado de eso, en estos minutitos te diría que se han creado políticas y programas desde hace unos 13 años atrás, 13 años. Los centros de justicia es una de ellas, pero también, y bueno, yo luego me gustaría comentar de qué se trata esa política pública y un poco mi valoración, porque la he seguido con mucho detenimiento, con mucho detenimiento. Pero para que ustedes tengan una idea, si desde el 2009, 2010 empezaron a impulsar, al menos hoy en el país existen cerca de 58 centros de justicia en el país. Por eso me parece tan importante que la analicemos, Toika. Después de eso, hemos creado fiscalías especializadas para atención a los delitos contra las mujeres. Y luego en algunas entidades hay procuradurías o fiscalías o unidades que se les llama de feminicidio, ¿no? Cada una tiene nombres diversos. Yo te hice una revisión, como una revisión propia, y me revisé todos los existentes, y son los que por ahí tengo en un trabajo que hice, y eso me parece importante como decir, a ver, ya están todas estas creadas, ¿qué ha pasado con ellas? ¿Cómo va? ¿Cuál es el estatus que se guarda? ¿Y por qué son importantes seguir, no? Y después de ese tema,
Sabes que en Chihuahua empezamos en el 2018-19 a revisar la posibilidad con personal del Poder Judicial del Estado de Chihuahua de contar con un tribunal especializado en violencia de género, ¿no? Un tribunal especializado, y nos dimos cuenta, después de que lo impulsamos, que Coahuila estaba impulsando un tribunal especializado en violencia familiar. Entonces, allí ya por lo menos te he dado 3 como grandes políticas importantes de acceso a la justicia, que en mi opinión requieren ser como analizadas a profundidad para poder revisar en términos de recursos, de respuestas, ¿no? ¿Dónde estamos paradas? Porque me parece que al público que nos escucha le puede interesar mucho cuáles son el tipo de acciones específicas, sin ser abogadas, ¿verdad? Y a las jóvenes, a las chavas, a las personas interesadas, desde dónde podemos pensar, podemos construir como resortes todos aquellos los necesarios para que a partir de esto que se ha creado realmente puedan tener resultados, impacto, como nos lo planteamos cuando lo hemos estado exigiendo. Y ese es el punto en el que yo quisiera como cerrar, justamente para dejar este tema pues abierto, ¿verdad? Y ese es el tema que me parece que pudiéramos profundizar en algún otro momento. No sé tú cómo la ves. Claro que sí, Imelda, es necesario. Y entonces, qué bueno que nos has dado este antecedente, lo retomamos en un próximo programa. Tú nos darás la fecha, por supuesto. Es necesaria esta información, es necesaria esta reflexión, es necesaria como este también empoderamiento desde el conocimiento, ¿no? Desde la experiencia y el conocimiento. Y no, yo no dejo de señalar lo que tú ya nos has dicho, lo que venimos escuchando. Hay resultados. Sí vale la pena revisarlos, sí vale la pena reflexionarlos, ¿no? Y si es necesario incidir para mejoras. Te esperamos entonces en un próximo programa. Imelda, te agradezco mucho y también que en una próxima sesión, en un próximo programa, nos platiques de los reconocimientos que recibes, porque es el reconocimiento a tu trayectoria, pero es el reconocimiento también a esto, a estos avances para lograr la justicia, para acceder a la justicia para todas y todos. Pues muchas gracias, Imelda. Esperamos verte pronto. Te agradezco muchísimo. Yo les mando un saludo, un abrazo a Carla, la producción, y por supuesto me congratulo estar con ustedes este día, en un día más, en estos programas tan importantes para visibilizar causas. Y por supuesto yo aprovecho solo para mandar un mensaje solidario a los migrantes y a las familias migrantes que están sufriendo en Ciudad Juárez a partir de la pérdida de las vidas en el incendio que se ha llevado a cabo la semana pasada. Yo lo señalo porque es el contexto que no quisiera yo olvidar, siendo juarense, y pues también decir que nuestra solidaridad para con los migrantes, las migrantes y sus familias. Claro que sí, Imelda, nuestra solidaridad, todo el país estamos pendientes de esta nota, de esta situación y de la atención que se le dé. Entonces, pues muchas gracias por mantenerlo presente, ¿no? Es necesario. Pues entonces nos despedimos en esta ocasión de Imelda Marrufo, que tengas muy buena trayectoria, que tu trayectoria continúe como va, larga, exitosa, nada fácil, pero que continúes, Imelda. Gracias. Muchas gracias, nos despedimos. En la voz se despide Toica, en la producción técnica Carla Redondo, y en la producción general París Paredes, y les esperamos el próximo jueves. Hasta pronto.